Buenas noches, este video va a ser para los que no puedan ir a la plática de mañana en el Museo Panteón de San Fernando, que allí están invitados también, pero pues a veces no se puede, entonces vamos a hacer esta pequeña plática y también para no dejar pasar esta efeméride del 15 de mayo, pero bueno, en este caso de 1867, cuando se da pues la toma de Querétaro, la rendición de Maximiliano, aquí está con Mariano Escobedo, ¿no? Y vamos a platicar cómo es que llegaron a ese punto, porque pues ya saben que a mí me gusta mucho conmemorar este tipo de efemérides. Entonces, pues preparé una pequeña presentación para compartirla aquí con ustedes. Y vamos a ver. Pues aquí tenemos entonces acerca de esta toma de Querétaro. Oh, ya sé. ¿Sabe qué le pasó? A ver, un momento. Es que hace mucho que no hago esto, entonces, vamos a ver. Es que a mí me sale una cosa aquí que estorba. Ah, ya lo quité. Y por eso no lo puedo poner bien. Creo que me estaba tapando el micrófono. Ahora ya. Ujú. Vamos a poner la presentación. Entonces, tenemos lo que va a ser esta toma de Querétaro. Recordemos que, bueno, pues Querétaro ya muchos lo consideran pues el fin, ¿no? Del Segundo Imperio, porque realmente, pues, además de que ahí es fusilado después en junio, pues en la Ciudad de México ya solo quedaban algunos, austriacos que habían venido con él, pero pues él ya se había ido a Querétaro casi con puros mexicanos, la mayoría. Y bueno, pues estaba aquí con los generales que se les llamaba de la M, ¿no? Porque muchos tenían nombre con M, que bueno, ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero empezamos con esta foto. Esta foto es de una vez que fui a Querétaro, precisamente en un día como hoy, 15 de mayo, y por cierto, ahí también aprovecho para saludar al historiador Jesús García Ávila, que anda por ahí en Querétaro, porque fue a presentar su último libro acerca de Miguel López, que también es un personaje, pues, clave en esta historia, que ahorita también vamos a hablar de él, que, bueno, yo no he leído el libro, tengo que leerlo, porque a lo mejor ahí hay como que pues nuevas líneas de interpretación, ¿no? Y eso me hace falta leerlo. Pero bueno, aquí vamos a hablar también de un poquito de Miguel López. Y esta foto es del muro de lo que antes era el convento de la Cruz, porque si bien todavía está una parte del convento, en esta parte que antes era la huerta, pues actualmente está el Instituto Queretano de la Juventud. Y bueno, pues en ese momento de 1867, ahí teníamos el huerto. Teníamos, ¿no? Bueno, es que sí viví un poquito de tiempo ahí en Querétaro, estuve estudiando ahí unos cursos con la maestra Beatriz Yurov, que por cierto también uno de sus antepasados estuvo en este sitio, que era un doctor, el doctor Yurov, y que también les vamos a hablar un poquito de él. Y bueno, pues ahí ella nos explicaba bastantes cosillas, porque si ven este hueco, precisamente en un día como hoy, 15 de mayo, no sé si ahorita todavía sea así, pero fui algunos 15 de mayo y amanecía con flores, pero no con flores como de Victoria, sino con flores, ustedes la están viendo ahí, con flores como de las que se usan para los muertos. Y esto decimos, bueno, porque es el fin del Segundo Imperio, ¿no? Entonces, no sabemos si realmente es por eso, de que, bueno, está representando el fin de una época, de un régimen, o porque eso es también la antesala, pues, de la muerte, ¿no? De estos personajes de Maximiliano y sus principales generales. Y a lo mejor, solo a lo mejor, ahí se está pantallando aquí, así. Bueno, es que atrás tengo ahí a los ya de la rendición. Bueno, tal vez sientan un poco de empatía con estos personajes y con Maximiliano y por eso pongan esas flores, ¿no? Los queretanos ahí. Si hay algún queretano y sabe por qué las ponen, ahí comente, ¿no? Entonces, bueno, eso nos explicaban, ¿no? De que sí, siempre iba a haber flores, pero por eso. De hecho, pues también en la fecha ya de junio, luego llegué a ir al Cerro de las Campanas y también ahí les iban a dejar, pues unas florecitas. Y aquí, bueno, pues este lugar es muy emblemático. ¿Y por qué empiezo con esto? Porque este hueco
se supone que fue producido por una bala de cañón, una super bala de cañón, esa noche, esa madrugada, más bien, del 15 de mayo de 1867, a las 3 de la mañana, ¿no? Suena ese cañón, rompe el convento y toman el convento por asalto y pues a los que se encontraban ahí y posteriormente a los que se van pues al Cerro de las Campanas tratando de huir, pues también posteriormente se da esta rendición que está atrás de mí en este mural. Y bueno, por eso tenía este letrero. Dicen, por este lugar entraron las tropas republicanas en la madrugada del 15 de mayo de 1867, terminando así el sitio de esta ciudad. Pero esa es como la versión, digamos, oficial. Y ahí sí oficial porque pues fue la que mantuvo el gobierno mucho tiempo. Y decían, wow, o sea, fue una hazaña heroica, ¿no? O sea, se tomó por asalto esto. Esta fecha de cuando tomé esta foto, fíjense, del 16 de mayo de 2012, hace 14 años. Era yo muy joven, bueno, no tanto, pero más joven. Y bueno, ya no puse aquí la foto donde estoy precisamente así como viendo ese agujero en la pared y así diciendo como, wow, yo así con inocencia en los ojos todavía. Pero ya después estudiando en otras fuentes y ahondando en la historia, pues parece ser que más bien como que esa entrada fue negociada y que si bien en algún momento sí había llegado a impactar una bala de cañón en esta zona, pero eso había sido antes, cuando estaba sobre ataque la ciudad y que cuando quedó, como ustedes lo están viendo, pues ya lo que hacían los imperialistas era tapar ese hueco con maderos y incluso pues les servía como para entrar y salir más rápido. Pero ahí todavía no se había tomado la ciudad. Sí era un daño que les habían hecho, pero todavía, pues, estaban ellos ahí atrincherados, ¿no? Y entraban y salían. Pero para esta fecha, ya del 15 de mayo, alguien negoció que pudieran entrar por ahí, que iban a quitar la vigilancia de esa zona y que los republicanos iban a poder entrar. ¿Y quién era ese personaje? Pues precisamente Miguel López, ¿no? Que es de quien vamos a hablar también, porque pues fue como un personaje clave, pero aparte ahí hay varias hipótesis, porque si bien en su momento, y eso ya también fue en su tiempo, porque aunque la versión oficial era esa de que entraron por asalto y con este cañonazo, pues muchos de los participantes de ahí obviamente pues se corrieron estas otras versiones y decían, no, Miguel López, ¿no? Y pues ya lo consideraban como un traidor, incluso lo comparaban como con Judas, ¿no? Porque incluso esta historia en una sociedad que era muy religiosa se intentó hacer como una interpretación como incluso bíblica, ¿no? Y decían, vendió al emperador por no sé cuántas monedas, ¿no? Así como Judas a Cristo, y antes eran amigos y cómo. Entonces hay muchas interpretaciones de la época que lo tachan de esa manera. Él se defiende y dice, bueno, es que Maximiliano me lo encargó, él fue el que me lo dijo, entonces yo solamente traté pues de salvarlo y de hacer lo que él me había encargado. Y aquí hay pruebas también, entonces algunas. Es decir, que miren, todavía no se ha decidido bien, bueno, pues la comunidad de historiadores, porque hay algunos que apoyan una versión y otros otra. Yo he cambiado también como de parecer con el tiempo y conforme he ido pues descubriendo algunas cosillas, pero no sé, quizá falta descubrir otras, por eso quiero leer pues este el nuevo libro de Jesús García Ávila. Seguramente debe traer mucha información al respecto. Pero en su momento, me acuerdo que una vez estábamos en una conferencia con Conrad Ratz, que bueno, pues ya en paz descanse, actualmente pues ya pasó a otro plano, y estaba también la doctora Patricia Galeana. Y entonces Patricia Galeana era de las que pensaba que sí, que Maximiliano era el que había encargado eso, y ella decía, quizá por compasión, ¿no? Para que no sufriera más la ciudad, para que no hubiera más derramamiento de sangre. Y Conrad Ratz, pues tenía todavía esta versión, decía, no, pues fue Miguel López, ¿no? El que actuó de manera independiente. Y eso pensaron, de hecho, muchos de los imperialistas decían, no, sí, pues Miguel López, ¿no? Fue el que hizo eso. Por eso, pues de traidor no lo bajaban, estaban muy enojados con él. Y él hace un escrito y ya, pero ya post-mortem Maximiliano, ¿no? Entonces ellos ya decían, uy, maldito, ¿por qué haces eso? Lo estás calumniando, ya no se puede defender,
bueno, sí, nadie lo quería ya, ¿no? Pero después hubo otros personajes que dijeron, bueno, pues es que igual y sí está diciendo la verdad, ¿no? O parte de la verdad. Entonces eso es lo que yo pensaba en ese momento. Yo decía, bueno, y si sí lo hizo, tal vez coincidió un poco con Galeana, ¿no? Con la doctora Patricia Galeana, tal vez él sí había encargado, Maximiliano, eso. Y pues finalmente como él le había pedido que negociara ciertos puntos, ¿no? Y eso vamos a ver que después entra en este asunto Mariano Escobedo con un informe que hace años después de, pues, de este suceso, pero que él también en una carta a Porfirio Díaz lo dice, ¿no? Sí, Maximiliano estaba de acuerdo, eso me dijo Miguel López, y después yo hablé con Maximiliano y él también me lo dijo, que pues sí le podía dar un salvoconducto, ¿no? Para irse a Europa, que él prometía no regresar y bueno, en fin, todo esto, ¿no? Pero igual tuvo ese informe de Escobedo el mismo problema, ¿no? Porque decían, ay, pues claro, lo dice ya que murió, ya no puede confrontarlo, ¿no? Y él decía, pues es que lo digo hasta ahorita porque él me dijo que no quería que se enterara Carlota, ¿no? Que si lo iba a decir, que lo dijera ya hasta que Carlota hubiese fallecido, ¿no? Y todavía no moría Carlota porque pues ella fue muy longeva, ya pues fallece hasta 1927 y pues esto a Carta Escobedo ya la hace en el gobierno de Porfirio Díaz, entonces pues todavía estaba Carlota, pero él decía que se excusaba en el hecho de que pues ella, como sabemos, ya estaba recluida con la mente pues un poco alterada y decía pues ya no va a comprender bien este asunto, pero que a él le importaba mucho mantener ese honor pues con su esposa, ¿no? Entonces que no fuera a decir. Entonces, ¿qué pensamos de eso? Bueno, al menos yo lo que pudiera dar mi opinión es que sí hubo una negociación por ahí, que sí le encargó Maximiliano, que no salió como esperaban, y eso lo dice el mismo Escobedo, que le dice, yo no puedo darle el salvoconducto, tiene que ser una rendición sin condiciones. Y López muy preocupado, ¿no? Dice, pero es que yo quiero salvar a Maximiliano. Ah, bueno, pues usted sálvelo. A ver cómo le hace, trate, pero nosotros vamos a tomar ahí. Si usted nos está diciendo que ya se van a rendir, tiene que ser la rendición sin condiciones. Va a venir, nos va a dejar pasar y pues a ver qué hacemos, ¿no? Pero tal vez sí le dieron una oportunidad a Maximiliano de escapar, que es cuando lo ven los hermanos Rincón Gallardo y dicen, o sea, ven a Maximiliano con un sombrero jarano, un gabán, así como muy mexicano, pero pues obviamente no se veía tan mexicano por cómo era él. Y dice uno de los hermanos Rincón Gallardo, déjenlos pasar, son paisanos. Y es por eso que salen ellos del convento de la Cruz y que van hacia el Cerro de las Campanas, que es cuando ya después va a ser esta rendición. Y bueno, pues yo pienso, ya a diferencia ahora ya con más años, porque antes yo sí coincidía con la doctora Patricia Garena que lo había hecho si acaso lo había hecho, porque yo creía más en la otra versión como más, no sé, del traidor, ¿no? De que, ay, sí, como decían todos, que el Judas y todo eso, el villano. Pero después dije, bueno, sí, a lo mejor lo hizo para evitar el derramamiento de sangre. Y sí, pero también para salvar el pellejo, ¿no? Pues yo pienso ahora, o sea, ¿quién va a querer morirse? Y creo que él sabía que si algo pasaba, pues el fusilamiento, ¿no? Sabía las leyes que había, porque esas ya estaban desde antes que vinieras. Lo que pasa es que él no pensó que pues le fuera a pasar, ¿no? Y le pasó. Entonces yo creo que lo hizo tanto quizá para evitar esta batalla, pero también por él, ¿no? Quería salvarse. Entonces, y creo que es muy válido, ¿no? Pero eso, pues para cómo era él y en esa época sentía como que si lo decía iba a mancillar su honor. Pero en este caso también hay algo cuestionable, porque si es así, ¿por qué dejó que todos pensaran que nada más López estaba implicado y que pues nada más López era el traidor? Ahí, pues creo que actuó mal, ¿no? Contra López y que Escobedo se lo dijo, que porque cuando le pide a Maximiliano que no diga nada y le dice, bueno, pues yo puedo no decir nada, pero pues no sé de López, ¿no? Porque usted lo está sacrificando y ya todos piensan lo peor de él. Y es cierto, ¿no? Y bueno, pues por eso López después también se defiende y hace ese escrito, ¿no? Pero pues ya casi nadie le cree. Muchos están así como que no puede ser. Y hay un personaje también que pues hace como un testimonio de esto, que es Vélez, y pues él era un antiguo conservador que se había pasado después al lado de los liberales. Y bueno, pues
a él es al que le pide Escobedo que acompañe a López para que pues entre precisamente por este boquete que tenían, repito, pues como maderos ahí, y que, bueno, pues dirija ya desde ahí, desde adentro, pues la toma de ese lugar. Y entonces cuando van ahí, pues lo que comenta Vélez es que Miguel López le dice, mira, alcanzas a ver como con este catalejo y atravesando el huerto se veía a lo lejos como la habitación de Maximiliano, que pues ya estaba como en la parte del convento. Y dice, sí, sí, veo a Maximiliano. Y dice, ¿ves? Él ya está despierto porque ya sabe, ¿no? Entonces, se me hace muy raro, ¿no? Que ahora sí que López sabía que Maximiliano andaba por ahí ya esperando este asunto. Bueno, voy a ver qué le pasa a mi gatita, creo que se quiere dormir. Y ahorita continuamos, pero entonces vamos a pausar un poquito la grabación. Ya regresé. Y entonces, pues, ese es el asunto, ¿no? Mm, Algo que todavía necesitamos un poquito de más datos para saber exactamente lo que pasó, pero que sí tenemos testimonios de la época de cómo cada personaje que andaba por aquí lo vivió. Por ejemplo, el doctor Bach, tenemos el testimonio del príncipe de Salm que venía de Prusia. Tenemos también el de José Luis Blasio, que era el secretario de Maximiliano. Tenemos un pequeño diario también que hizo Miramón a finales pues ya no del sitio, sino de su prisión. Tenemos también el diario de la princesa de Salm, esposa de Félix de Salm, del príncipe. Y bueno, también las memorias de Concha Lombardo, la esposa de Miramón, que también ella estuvo ya pues en la época de ellos de la prisión. Tenemos las observaciones del barón de Magnus también que andaba por aquí y testimonios populares de parte del pueblo de Querétaro, lo que decía el doctor Siurov, entonces, de cómo cada quien vivió esta parte, ¿no? Quienes estaban más con Maximiliano, pues obviamente los imperialistas sí, pues se enojaron muchísimo con López, ellos pensaban que él era el que los había traicionado, que había vendido al emperador, eso decían, pero más allá de eso, creo que también sabían que ya el imperio estaba perdido. Eran ya cada vez menos, varios desertaban, los republicanos ya los tenían rodeados, ahorita lo vamos a ver en el mapa, entonces la situación ya era muy crítica y es cierto que si no se hubiera dado de esa manera, pues esta rendición, pues sí hubiera habido consecuencias más sangrientas, ¿no? Eso es cierto. Entonces vamos a proseguir con nuestra presentación. Creo que sí, seguimos viéndola. Sí. Bueno, antes de que ellos salieran, ellos habían programado como la fecha del 14 de mayo, no el 15. Pero Maximiliano y Mejía tenían disentería. Y bueno, yo ya dije parte de las tres M's, ¿no? Bueno, son las tres M's que mueren al final, ya sabemos. No es ningún spoiler, ¿verdad? Pero Maximiliano y Mejía tenían disentería, entonces se sentían muy mal. Y dijeron, bueno, pues vamos a aplazar esto 24 horas, ¿no? Vamos a hacer ya el escape el 15, porque ellos lo que habían planeado era de que se pudieran ir de ahí hacia la Sierra Gorda, donde Mejía tenía aliados, que eran indígenas de la Sierra Gorda. O- Otomíes, donde pues él había nacido también. Bueno, él nació cerca de Pinal de Amores, en otro poblado, pero bueno, como pertenecía a esa administración, pues ya lo llevaron a registrar y quedó bueno, él siempre decía, soy de Pinal de Amoles, pero creo que era de un poblado vecino. Pero de todas formas, pues sí, él conocía muy bien esa región y decían, bueno, pues vamos a estar por ahí. Y por eso necesitaban que pues se sintiera bien, ¿no? O mejor, al menos Mejía. Y bueno, pues ellos se quedan ahí en el convento de la Cruz, que era su cuartel, era donde estaban pues pasando las noches, porque antes de eso se quedaban, el cuartel lo habían hecho en el Cerro de las Campanas, una parte del cuartel, en este cerro que está atrás de mí, ¿no? Y bueno, pues ahí lo que comenta Blasio es que no era muy recomendable porque él decía, nos atacaban los mosquitos desde que nos acostábamos hasta que nos levantábamos y ya amanecíamos todos llenos de ronchas, picaba el pasto, o sea, todo,
bueno, él también era como un señorito bien, pero pues sí se quejaba mucho de eso, que después Maximiliano dijo, pues si quieres ya vete a dormir a la ciudad, ¿no? Y Maximiliano sí se quedaba ahí, y eso fue muy apreciado por sus soldados, sobre todo por los soldados rasos que dormían ahí, ¿no? Decían, ay, pues él está compartiendo todo con nosotros, que después por eso le van a dar una medalla al mérito militar. Y pues después Mejía, cuando se estaban ellos quedando ahí, trajo dos tiendas de campaña, o sea, Miramón tenía una, Mejía trajo dos y le compartió una al emperador y dijo, no, pues ya no se quede ahí, como decían ellos literal, ¿no? Durmiendo bajo las estrellas. Él como era marino, había tenido una formación así en Austria, entonces para él, pues no le costaba mucho trabajo hacer eso, ¿no? Y eso lo valoraban mucho, pues les comento, ¿no? Los soldados hacían esto, pero para este entonces ya había avanzado, pues el tiempo, ya no se quedaban ahí justamente en el Cerro de las Campanas, sino que se quedaban en el Convento de la Cruz. Mejía sí tenía una casa ahí en Querétaro, porque pues él era queretano, y un tiempo pues sí estuvo, ahí, como parte del gobierno conservador, y Miramón estaba rentando otra casa, entonces él se quedaba más hacia el centro de la ciudad, pero Mejía, pues aunque sí tenía su casa ahí, en este caso, pues se quedó también ahí en el convento de la Cruz junto con Maximiliano. Los dos estaban enfermos. El doctor Bach ve que Maximiliano tiene muchos dolores por la disentería y le da una pastillita de opio. Y esto es lo que a veces también comenta el maestro Villalpando, pero él dice, no, que estaba drogadito y que ya se había vuelto como que adicto al opio. Pues no, no tanto, porque en ese tiempo sí se usaba como medicamento y de hecho, cuando se van de ahí, Maximiliano sí se lleva las pastillitas, pero se las entrega al doctor porque pues él era el que sabía como que la dosis y el que la administraba. Le dijo, bueno, pues aquí tengo esto que me estaba usted dando, téngalo usted y usted démelo. Entonces era un remedio médico, pero pues sí ocasionaba ciertos efectos, en efecto, como pues sí, como si estuviera un poco drogado, ¿no? Por el opio, pero pues era por los dolores. Entonces, ahí sí no sabemos si cuando ya llegan en efecto los republicanos y entran por ese boquete y despiertan al emperador y que dicen que él está como todo soñoliento, aunque ya lo habían visto ahí en pijama, pues se supone Vélez y Miguel López, pero le dicen, vístase, señor emperador, ya nos vamos, están aquí, ya nos tomaron por asalto y pues tenemos que irnos. Y él, pero si no se ha escuchado nada, no, pues sí, pero ya están aquí y dicen que se vistió con mucha lentitud, pero quizá también era por los efectos del opio. Por eso, o quizá porque pues no le sorprendió porque ya lo sabía, ¿no? Y sabía que si se había hecho bien la negociación, pues no le iba a pasar nada, ¿no? Y quizá parte de eso, pues fue de que los dejaron pasar, ¿no? Por lo menos en ese momento. Y lo que le había dicho Escobedo a Miguel López es, usted trate de salvarlo entonces. Y entonces cuando ellos se fueron así directo al Cerro de las Campanas caminando desde el Convento de la Cruz, que bueno, pues los que vivan en Querétaro sabrán que es una caminata a lo mejor no tan larga para alguien que tiene buena condición física, pero en las condiciones en las que estaban ellos, pues sí les iba a costar trabajo, ¿no? O sea, ellos ahí enfermos de disentería, estaba también Severo del Castillo, que era otro militar, pero pues ya estaba más grande de edad, entonces él sí, como que hasta le tuvieron que ayudar. En parte lo agarraron cada uno de un hombro para que pues pudiera seguir caminando porque ya se había cansado mucho Severo del Castillo. Y bueno, en el camino Miguel López le lleva su caballo a Maximiliano, le dice, tenga su caballo, monte, y él no, porque todos vienen a pie, yo tengo que hacer lo mismo, guarde mi caballo, no, no, no lo aceptó, ¿no? Y ya Miguel López así como que, híjole, ¿qué hago, no? Hasta le dijo, tengo un escondite para usted. Obviamente creo que sí, yo soy de la idea que sí estaban de acuerdo, pero tal vez no se lo podía decir así tan abiertamente, ¿no? Oiga, me dijeron que si quería que se salvara, pues que yo lo cuidara y que yo tratara de hacer eso, ¿no? Es lo que le había dicho Escobedo, pero pues obviamente no le podía decir así sin que se dieran cuenta de que Maximiliano también estaba implicado, ¿no? Y bueno, pues ya se lleva el caballo, pero el caballo de todas maneras llega ahí, era el caballo anteburro. Maximiliano tenía dos caballos, tenía a Anteburro y a Orispelo. Orispelo era el caballo blanco con el que siempre le hacen los retratos, ¿no? No sé si ustedes por ahí, a mí ya me podía hacer más grande, lo han visto por ahí. Aurispelo está
ese retrato ahí en el castillo de Chapultepec. Y era un caballo pues muy brioso, era blanco y muy fino el caballo, ¿no? Pero también así medio rebelde. Y Anteburro era un caballo, que decían, ¿cómo le decían? Bueno, Anteburro era porque era muy manso, por eso decían que era como antes de un burro, yo no sé, pues así le ponían ese nombre, pero era tordillo, algo así, y que era así como entre cafecito, pintito. Después les voy a enseñar cómo era ese caballo. Entonces, ese caballo es el que lo va a seguir y pues era el casi siempre el que él usaba. Ahora también había como que las mascotas de este imperio, ellos tenían un perrito que habían recogido, que se había perdido del campo republicano y que Maximiliano le puso Bebello. Ahora sí que tenía nombres muy peculiares, ¿no? El Anteburro, Bebello y Bebello, porque le decían que era chiquito, como un bebé. En realidad era perrita, pero no se habían dado cuenta. Ellos decían Bebello, ¿no? Era un perrito chiquito. Pues también los fue siguiendo allá al Cerro de las Campanas, lo carga el príncipe de Salzán y cuando se reúnen todos aquí, pues que empiezan como los disparos alrededor, el perrito se espanta, se baja de los brazos de Salzán, que él lo cuidaba porque él también tenía un perrito, nada más que el perrito que él tenía, que se llamaba Sammy, pues lo tenía su esposa. Y en ese momento, pues la esposa no estaba ahí, pero él era amante de los perros y andaba ahí, pues cargando a Bebello, ¿no? Bebello se pierde, y bueno, hay otras leyendas, pero esas sí ya son como leyendas de que decían que Maximiliano había adoptado una tortuga y que también se la llevó ahí al Cerro de las Campanas porque pues decía ya aquí ya no va a poder estar y que por ahí la dejó en una cuevita, ¿no? Y que luego pues comentaban los habitantes de Querétaro que mucho tiempo después, o sea, continuó saliendo la tortuga, ¿no? Ya ven que las tortugas son muy longevas, entonces que duró bastante tiempo y que la reconocían porque le había puesto como una incrustación a la tortuga, ¿no? En el caparazón de la tortuga, como de unas cuentas y que sabían que era ella, ¿no? Pero eso ya más como que me suena a leyenda, o quién sabe, ¿no? No lo sabemos. A él le gustaban mucho los animales, entonces no lo sabemos, ¿no? Bueno, en general todos los animales, pero también los insectos. Yo creo que su vocación más bien hubiera sido o poeta, porque también escribía mucho, o entomólogo, ¿no? Que le gustaba esto de los insectos. Y pues sí, también apreciaba mucho los animales. Ahora, durante el sitio de Querétaro, o nos vamos un poquito para atrás de lo que estábamos platicando, también con Bebello lo llevaba a pasear, ¿no? Afuera del convento. Y pues justo a esa hora, decían, de los paseos del emperador, empezaban a disparar justo, pues por esa zona. Y ya le decían, emperador, ya no salga, como que ya hasta saben la hora de los paseos y están ahí, disparando. Y no les hacía caso, no les hacía caso hasta que le dicen a Miramón y Miramón ya va como que le dice de una manera muy enérgica, ¿no? Que esa no era una manera valiente de morir, ¿no? Que si le daba una bala perdida, pues nada más iba a ser por su descuido y no morir en combate, que eso sí iba a ser como una valentía. Y él dice, bueno, ok, ok, está bien, ya no voy a hacer eso, ¿no? Y ya lo cumple, ¿no? Y precisamente por esto yo creo que Maximiliano decía, bueno, pues quiero morir en combate o de esta forma, en una rendición y no nada más que me atrapen, ¿no? Entonces yo creo que por eso también le dan esa última oportunidad de que salga. Tal vez eso, pues sí lo negoció un poco López y Maximiliano, pues finalmente, pues aquí sí se va a entregar, se va a rendir, pero bueno, pues ahorita vamos a continuar con esa historia. Quizá él pensaba que se le iba a perdonar, ¿no? Quizá no. Vamos a ver qué es lo que sigue. Mm. Aquí está el convento de la Cruz, una parte del convento de la Cruz, y bueno, pues en las habitaciones superiores es donde estaba la habitación de Maximiliano, y que después cuando lo atrapen, ahí ya va a ser su celda, es decir, ya lo convierten de habitación a celda, le dejan sus mismas cosas, aunque no todas, porque, ¿qué creen? Sí, sí, le roban su ropa y sus libros, ¿no? Y ya después le regresan los libros, pero no la ropa. Entonces, ahí queretanos son los que van a aportar como más bien, pues sobre todo ropa blanca que ya, o sea, de cama y ropa que ya no tenía, le van a traer. Y el doctor Sirov le va a dar hasta ropa interior porque pues lo dejaron nada más con lo que traía puesto. Entonces, pues sí, como que ya el doctor Sirov dice, ay, bueno, ya le voy a dar ropa mía ahí para que la use porque pues ya se quedó sin nada, o sea, hasta ropa interior le tuvo que dar el doctor.
el doctor Siurov, y el doctor Siurov era de tendencia republicana, pero lo hizo por compasión, ¿no? Pues ya. Pues el doctor Bash era el que tenía, el que estaba con Maximiliano, él era imperial, y bueno, no era de aquí, el doctor Bash era prusiano. Bueno, podríamos decir que alemán, pero en ese tiempo todavía no se unificaba, entonces era Prusia. Y el doctor Siurov, pues sí era queretano y era liberal y republicano, pero en fin, sí, sí ayuda a Maximiliano. Tenemos aquí lo que era el campamento de los republicanos alrededor del convento de la Cruz, y una de las estrategias precisamente es cortarles el agua. Entonces, pues esto se les va a ser muy difícil para los imperialistas, por eso es que también les da disentería y bueno, si tienen varios problemas, ¿no? Imagínense, ya no tenían como el agua corriente que iba por este acueducto, porque pues si lo rompen, ¿no? Como una parte del sitio, de hacer el sitio a esta ciudad. Aquí tenemos el catre de Maximiliano, que en realidad pues era el catre de campaña que luego llevaba incluso en sus barcos, de ahí empezó, de ahí viene, y bueno, se supone que pues tenía como, ahora le ponemos lona a los catres, ¿no? Pero ahí tenía como un pedazo de cuero ahí se acostaba, ¿no? Entonces, cuando yo siento muchos resortes en mi cama y digo, mi colchón ya está como para cambiarse, veo este catre y digo, no, hombre, mi colchón es una maravilla, porque pues vean el catre, ¿no? Pero bueno, ya está acostumbrado. No fue maltrato de los republicanos, porque dicen es que lo trataron muy mal. No, él ya dormía así, ya dormía en ese catre, en esa misma habitación. Lo que sí es que le robaron la ropa, eso sí, y después le regresan los libros, ¿no? Pero no es que ellos lo hayan puesto a dormir de esa manera. Hay una reproducción, bueno, más bien como una recreación de su celda que le hicieron no en el Convento de la Cruz, sino en el Museo de la Restauración de la República, que ese está en lo que fue el convento de Teresitas, bueno, una parte, y de Teresitas, no, de Capuchinas, sí, porque él después estuvo en el convento de Teresitas y después en el de Capuchinas, que ahí es de donde salen al fusilamiento. Entonces ahí también tenía pues un cuarto. Y ahí es precisamente donde hacen como una recreación, que no lo he ido a ver, tengo que ir a verlo, porque eso también me llama mucho la atención. Y vieran que ya tienen tiempo, lo que pasa es que luego se atravesó pandemia y después ya no pude regresar a Querétaro, pero pues tengo que ir a ver. Y ahí sí es una recreación, pero más bien como del cuarto que estaba ahí en Capuchinas, ¿no? Del convento de Capuchinas, que bueno, pero una parte es este museo, ¿no? De la restauración de la República. Sí, dije de la República, ¿no? Y bueno, aquí está como estaba en el convento de la Cruz. Estos sí, sí son originales, estos muebles, por eso casi ni los tocan. Y ahí sí puedes entrar, no es museo, ahí esta parte sigue siendo de la iglesia de la Cruz, pero por una módica cantidad, así como que pues les cooperas a la iglesia, sí te dejan ver esta parte. Entonces, bueno, ahí esta foto yo la saqué, creo que en la misma fecha. Eso fue el otro día, 16 de mayo del 2012. Entonces, sí me decían, no, pues se ve que lo respetan mucho, miren, hasta ahí abajo tiene la tierra, como que casi no le barren ahí, porque pues para no tocar mucho ese mueble original. Y así está, mi gatita ya está despertando. Es que la estoy molestando porque ya es noche y ella ya se quiere dormir. Entonces vamos a acelerar un poquito, aunque es largo de contar, pero bueno, vamos a tratar de acelerar, porque además mañana, bueno, que va al museo, pues sí lo pienso contar todo esto y creo que me voy a tardar más de lo que yo pensaba. Vamos a ver. Esto es, pues, como estaba el cielo, de decir, estamos, durmiendo bajo las estrellas, ¿no? Qué romántico suena. Pero, pues ya decía Blasio, ¿no? Que les molestaban los moscos toda la noche. Pero probablemente también así llegaron en la madrugada ellos, así el Cerro de las Campanas. Ah, ya me regresé. Ahí en la celda de el convento de la Cruz, tenemos estas fotografías de Maximiliano, una así como que cuando lo hicieron general, lo hacen general precisamente porque él había puesto como general en jefe a Leonardo Márquez, otro de las 5 M's. Lo que pasa es que 3 M's mueren juntos, que es Miramón, Mejía y Maximiliano, y otras 2 M's, pues una muere aparte, fusilado, que es Ramón Méndez,
Y Márquez, pues no muere porque él escapa. Pero Maximiliano le había dado como el mando a Leonardo Márquez y Miramón estaba en desacuerdo. Tenían como rivalidad Miramón y Márquez. Y bueno, también hay que decir que Márquez había hecho fusilar al mejor amigo de Miramón cuando Miramón estaba exiliado y bueno, pues se quedaron aquí las guerrillas conservadoras después de la Guerra de Reforma, pues Leonardo Márquez hizo fusilar a Leandro Valle y pues era el mejor amigo de Miramón. Entonces cuando regresa, pues dice, ay no, pero pues es que solamente era por la guerra y así, ¿no? Pero pues imagínense, era su hermano del alma. Entonces sí, ya había muchas rencillas entre ellos y muchas peleitas. Y bueno, pues también incluso había como que rivalidades también con Méndez, como que el único que trataba de conciliar ánimos era Mejía, Tomás Mejía, ¿no? Y pues para evitar eso, mejor dijeron, ¿por qué no mejor se pone usted de general en jefe? A usted todos lo respetamos, ¿no? A Maximiliano. Y se pone así, ¿no? General, pero pues él sabía poco realmente de guerra, o sea, sí había estudiado eso porque él era parte de la Marina austriaca, su profesión era ser marino, a eso había estudiado, aparte de que sí le habían dado una educación para ser gobernante, pero pensaban que nunca lo iba a hacer, porque quien estaba destinado era su hermano. Y bueno, pues él se dedica a la Marina, a la Armada de Guerra de la Marina, pero nunca había estado en una guerra como tal. Entonces, como general, pues no la hacía mucho, la verdad. Eh, Nada más así como que miraba con su catalejo, trataba también de copiar cómo era la actitud de Mejía, porque a Mejía lo seguían mucho, sobre todo los indígenas, y Mejía era muy valiente, entonces cuando veía pues que iba a haber un combate y que muchos no se atrevían, él se arrojaba así como en primer lugar y decía, ah, espérenme, porque mi hermano ahora me está hablando para meter a una gatita, espérenme, vamos a pausar de nuevo y ahorita les sigo comentando, momentito. Ya regresé. Es que a veces nos gusta como que contar la historia con muchos detalles, ¿no? A los historiadores, espero no aburrirlos, pero es que siento que tienen su importancia, ¿no? Los detalles, como toda historia. Entonces les decía que pues sí, a veces Mejía se adelantaba a él entre sus tropas y agarraba su espada y decía, miren, así muere un hombre, ¿no? Y pues como que pensaban que ya estaba asumiendo eso, ¿no? Y realmente pues sí, porque nunca sabes lo que te va a pasar en una batalla. Y ya lo seguían todos, ¿no? Ahí, pues sí. En otra ocasión se quejaron, sus hombres de que no tenían, buenos zapatos, ¿no? Que ya estaban muy feos. Dice, eso les impide luchar. Sí, ya está muy feos, ¿no? Se quita los zapatos y sigue descalzo él, y pues ya todos lo siguen diciendo, ay, pues si él hace eso, órale, ¿no? Nosotros vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces hacía Mejía. Y pues Maximiliano, cuando lo nombran así este general, pero por estas cuestiones de rivalidades, él dice, pues como que voy a hacer algunas técnicas, ¿no? De los que hace aquí Mejía. Y en una ocasión que hay una guerra así como un combate bastante encarnizado, pues él agarra y dice, adelante, vamos, ¿no? Así como le hacía Mejía, y ahí sí lo tienen que detener ellos, ¿no? El mismo Mejía dice, no, no, señor, esta vez no es prudente, porque ellos sabían, o sea, si bien sí era muy valiente Mejía, pero sabía cuándo sí, cuándo no, y ahí se daban cuenta que Maximiliano no tenía esa experiencia en las guerras, ¿no? Mejía y Miramón ya habían estado en la guerra de Reforma, ¿no? Márquez también, aunque Márquez luego sí se iba huyendo, ¿no? Como finalmente pues huye de este sitio, pero pues también él ya tenía experiencia, ¿no? Méndez. Y bueno, pues lo que llevaban también de parte del imperio, pues sí, ya tenían esa experiencia. Y en el caso de Miramón decía, es que no puedo yo luchar y al mismo tiempo estar protegiendo al emperador porque él se expone demasiado, ¿no? Entonces, era un problema, ¿no? Quizá Maximiliano ya desde ahí como que estaba buscando, y eso dicen también algunos autores por ahí, alguna bala perdida, ¿no? Como que después de que Miramón también le dijo, no se va a morir nada más así por paseando un perro, de haber dicho Maximiliano, bueno, pues me muero en combate, ¿no? Sí se ponía en los sitios más peligrosos y también a veces, donde él se ponía, venían los soldados y decían, vive el emperador. Y luego las balas pues se dirigían a esa zona, ¿no? Hasta que también tuvieron que hablar con los soldados y decir, ya no hagan eso, porque pues
hacia ahí es donde van. Pero lo mismo hacían con los generales, ¿no? Lo mismo hacían con Mejía, lo mismo hacían con Miramón y pues también les caían ahí las balas, ¿no? Pero como les digo, ellos tenían más experiencia y decían, no, el emperador hay que cuidarlo. Y decía Mejía, ya no se arriesgue, señor, porque si usted nos llega a faltar, todos nosotros nos pelearíamos por la presidencia, ¿no? Así le dijo, así literal, ¿no? Presidencia, aunque el del emperador, pero se refería pues a cómo habían estado en guerra antes, ¿no? En la guerra de reforma y todo esto. Entonces ahí incluso ya ven que había dos presidentes, ¿no? Había estado Benito Juárez, aunque él era del lado liberal, y del lado conservador, pues Félix Zuluaga y Miguel Miramón. Y los mismos Félix Zuluaga y Miguel Miramón después también habían tenido sus rencillas. Entonces sí decía Mejía, si no está usted, todos nos pelearíamos por la presidencia, ¿no? Y ya, cuídese, cuídese. Pero Mejía se lo decía como muy calmado, muy así. Y Miramón, pues sí, es el que le dice, no, es que así no se puede. Quiere morirse paseando un perro. Sí, ¿no? Eso no tiene honor. O sea, imagínense, ¿no? Murió por pasear a Bebello, ¿no? Bueno, eso digo yo. En fin. Bueno, anécdotas que había de este sitio. Y Maximiliano, sin embargo, pues sí también era muy honorable, porque en una ocasión ve a los republicanos que se acercan al río, así como que pues a refrescarse y todo, y dicen, ah, pues mire, ahorita los podemos atacar, ¿no? Y Maximiliano, no, hay que respetar los tiempos de ocio de ellos y solamente en las batallas es cuando vamos a hacer eso, no vamos a hacer una emboscada así, eso no se vale, ¿no? Así como que pues muy limpio en la guerra, ¿no? Pero finalmente, bueno, pues sí, les aplican este sitio, ya está muy mal. Y vamos a ver qué es lo que... Ah, bueno, de estas imágenes, en la primera pues está todo cuidadito, ¿no? Maximiliano, y en la segunda vean ya cómo está, porque ahí sí le alcanzó a explotar una granada, ahí por el convento de la Cruz, le tiró parte pues, de la pared de donde él estaba, se lastimó una pierna, por eso ahí ven que está como caminando con un palo que es como un bastón, bueno, a manera de bastón, y trae aquí, pues que era un catalejo de marino, era como un telescopio de marino, de hecho, o sea, con eso también a él le gustaba la astronomía, ¿no? Era un telescopio catalejo, pero se lo llevó para ver en la guerra, y de hecho lo anduvo trayendo hasta el final, pues hasta aquí que ya estaban en el Cerro de las Campanas de la rendición, y de hecho es el que le presta a Mejía, porque Mejía se va con él, ¿no? A esta zona y para que vea por ese Catalejo Mejía y le diga cómo está la situación. Y ya cuando están aquí en el Cerro de las Campanas, dice Mejía, es que ya no hay salida, de verdad, ya estamos rodeadísimos. Pero si usted dice que hagamos una salida, pues yo lo hago, ¿no? O sea, como que él decía, sigo órdenes. Y ya es cuando acá ya están en el Cerro de las Campanas y le dice Maximiliano, no, ya no, ya hay que rendirnos, ¿no? Y es cuando pide que alcen una bandera blanca, no tenían bandera blanca, y pues hacen eso con una sábana de ahí del campamento, ¿no? Ahí todavía tenían un campamento con algunos de esos hombres, y ya izan esa, pues disque bandera, que es una sábana, para rendirse, y dice Maximiliano, solamente estoy esperando a Miramón. Pero Miramón no estaba ahí con ellos en el convento de la Cruz, él estaba en su casa, y cuando oye todo esta trifulca que ya andan por ahí, pues los republicanos se sale de su casa y pues empieza a combatir, ¿no? Pero ahí en el centro de Querétaro, ahí sí se da una pequeña rencilla. Y entonces a Miramón le dan en la mejilla, un balazo. Pero es un rozón de bala. Es como el que le dieron cuando ven que él estuvo con los niños héroes. Él estaba como cadete en el colegio militar en ese tiempo y que en ese momento le hirieron con un rozón de bala. Bueno, pues en la misma mejilla, la derecha, rozón de bala ahí. Entonces ahora sí que fue ese su bautismo de fuego y fue pues su despedida antes del fusilamiento, claro, ¿no? Se lo llevan a la casa del doctor Licea, que el doctor Licea también era republicano, pero se había visto obligado a atender a los imperialistas en ese momento. Y pues él prácticamente lo toma como arraigo en su casa, ¿no? En la casa del médico. Y lo entretienen, dice, no, es que tengo que revisar si no entró la bala o qué pasó, alguna astilla, no tenía en realidad nada, era un rozón, pero lo entretuvo de más para que pues le avisaran, ¿no? Le fueran a avisar los republicanos que lo tenían, ¿no? Pues ya decía, pues ya lo voy a atrapar. Y bueno, si hacen eso,
y le avisan a Julio M. Cervantes, pero no sabían que Julio M. Cervantes había sido compañero de Miramón cuando estaba en el colegio militar. Entonces, a ver, espérenme tantito. Vamos a poner también otra pequeña pausa. A ver, ya metimos a otra gatita porque andaba en el patio. Pero veo que esto ya está durando como una hora. Yo quiero que dure como hora y media para la plática. Y ahorita quiero que dure más o menos lo mismo, entonces ya me espero apurarme. Y bueno, pues sí, le hacen eso a Miramón. Le avisan a Julio M. Cervantes, pero no sabían que él había sido su compañero en el colegio militar. Y entonces él a los que le dicen que también, pues, sí son republicanos, pero bueno, pues como que lo quieren así como probar porque respetaban mucho a Miguel M. Cervantes, pero pues sí le dicen, no, como que ahí está tu amigo, ¿no? Y él dice, mejor no me digan, ni siquiera me digan dónde está, porque no, mejor si realmente lo aprecian, porque hasta es que había como una admiración hacia Miramón de ese sentido. Es difícil de explicar, pero quizás sea porque como él había sido parte de los niños héroes, como que sí lo tenían en alta estima, decían, es que es un valiente y es así, pero pues lástima que está del otro lado, ¿no? Muchas veces sí trataron como que de que se fuera su bando, de hecho, Sóstenes Rocha también había sido parte de sus compañeros, José Montesinos, que también estaba de ese lado, y por eso dice, si realmente lo aprecian, escóndanlo y que no lo encuentren, más ni me digan dónde está, no, no quiero saber, no quiero saber, y ya, entonces, bueno, ok, pero pues Miramón ya sabe que el médico no lo va a dejar ir, que si no se lo entregan a Julio M. Cervantes, se lo entrega a otro, lo va a tratar peor, entonces le escribe una carta, porque dice, pues es que yo estoy aquí encerrado, aquí me tienen detenido, mejor aprésame tú, ¿no? Directamente, pues que fuimos colegas y todo eso, ¿no? Y ya le escribe esa carta y le dice, te prometo que no me voy a fugar. Y pues ya llega Julio M. Cervantes y pues lo tiene que capturar, que apresar, ¿no? Así que prisión formal. Liz ya se queda con su cartera porque pues cuando lo atiende y todo eso se queda con ella. Posteriormente Mariano Escobedo, que pues es el general en jefe del que realmente pues como que toma Querétaro, ahí está aquí en la escena de la rendición, luego lo vamos a ver más de cerca. Pues llegan y ve la cartera, ¿no? Dice, "¿Y esa cartera no es de Miramón? Ah, sí, tenga, regrésasela, ¿no? Y se la regresa, Escobedo a Miramón y le dice, le juro que no leí ningún papel de lo que tenía ahí. Y le dice Miramón, ay, pues hubiera leído, no tenía yo ningún secreto, ¿no? Pero sí ve la cartera y dice, ay, me falta dinero. Y le dice Escobedo, pues yo no sé, así me la entregaron, pero si quiere, le digo al doctor, porque pues él lo ha de tener, ¿no? Y ya le dice, mira, bueno, pues ya déjelo así, ya son sus honorarios de médico, ¿no? Por haberme revisado, pues ok. Es que le dice así, era medio ambicioso. Después del fusilamiento, ya saben que hasta va a intentar vender parte de la barba de Maximiliano y ropa, pero ensangrentada. Mm, Y bueno, cosas así, ¿no? Entonces, sí, sí, tenía como esas mañas y pues ya se queda así como, pues igual parte del dinero, ¿no? Tal vez. Pero bueno, pues esto sucede ya con los apresamientos. Les digo aquí Maximiliano, esta es la última foto de Maximiliano porque recuerdan que en el fusilamiento ya no dejaron tomar fotos. Entonces, esta ya fue a finales del sitio. Vean cómo al principio estaba como bien comidito y al final pues ya estaba mal, o sea, vea su cara, ya se había quemado parte de la barba cuando le estalló la granada, parte de esta barba que después le volvió un poco a crecer cuando estaba en prisión, pero pues sí, ya se ve pues que andaba mal, ¿no? Ay, pobre ahí. Y bueno, vamos a seguir. Aquí tenemos pues precisamente a estas M's del imperio. Tenemos a Leonardo Márquez, a Tomás Mejía, a Ramón Méndez, que lo fusilan primero. Y lo fusilan primero porque se acuerdan de la ley draconiana de Maximiliano del 3 de octubre de 1865, que ahí había condenado pues a todo aquel que tomara las armas a favor de la República, ¿no? Que ya sin juicio ni nada se le iba a pasar por las armas. Esa ley sí la había firmado, pero pues también había estado como presionado precisamente por los franceses, por la Armada francesa que decía es que nosotros necesitamos como un salvoconducto para ya hacer esto.
y la firma Maximiliano, pero cuando se enemista con los franceses, la va aplazando, dicen, sí la voy a, de hecho antes que se enemiste, dice, la voy a firmar, pero va a estar en vigor hasta después de tantos meses. Y después la vuelve a aplazar, dice, no, va a entrar después, ya, porque la había firmado en octubre, dice, va a entrar en vigor hasta noviembre, luego dice, no, hasta diciembre. Y finalmente dice, no, pues hasta el próximo año. Y los franceses, pues ya cuando se enemistan con él y lo dejan, porque de hecho, pues ya se van, que les dice Napoleón, vénganse para acá, va a haber una guerra con Prusia, no puedo tener aquí a tanta gente de la armada. Y bueno, Maximiliano ya finalmente deroga esa ley, ¿no? Sí, estaba bastante fea. Y pero bueno, sí se alcanzan a fusilar a algunos de esa manera, aunque se supone que estaba aplazada y después derogada. Y pues uno de los que hace fusilar republicanos de esta manera, pues es Ramón Méndez. Y bueno, pues como los hace fusilar sin juicio, cuando lo atrapan a él, de Ramón Méndez y dicen, ¿saben qué? Fusílenlo sin juicio ya inmediatamente. Y es como termina Ramón Méndez. Y a Maximiliano, a Miramón y a Mejía sí les hacen un juicio. A ellos sí, bueno, resultan culpables y también los fusilan, ¿no? Pero por lo menos sí se les hace ese juicio. Márquez no, porque se escapa. Entonces, pues aquí tenemos una representación del documental de Maximiliano Sueños de Poder. Es donde está mirando así como con este catalejo, ¿no? Ahí entre las almenas del convento de la Cruz, que pues ahora era su cuartel, y bueno, pues digo que les quedó bastante bien esta representación de cómo era Maximiliano en esos momentos. La medalla al mérito militar que les comentaba que le otorgan los soldados porque dicen que pues había estado con ellos y bueno, es algo que va a usar. Incluso hasta el día del fusilamiento se la pone porque se la habían entregado los soldados rasos, ¿no? Tenemos aquí a Mariano Escobedo. Y si bien Mariano Escobedo, también su nombre empieza con M. Entonces, muchos de los participantes de aquí, pues con M, ¿no? Y bueno, pues también dicen la muerte con M, ¿no? Entonces, México con M. Todo era con M en ese momento. Aquí tenemos lo que es el mapa. Este mapa viene en el libro de Porrúa de Sitio de Querétaro, protagonistas y testigos, donde vienen varios fragmentos de los autores que ya les dije que habían estado allí, Bach, los Alzán y, ay, no me acuerdo quién más. Ah, bueno, también de la parte republicana, sí, también están, algunos soldados. Y viene este mapa, que aquí lo podemos ver mejor, cómo estaban las posiciones. Vean, la parte roja, pues es la parte republicana, ya está completamente rodeados y ellos están pues por aquí adentro, a las afueras de la ciudad, pero ya completamente rodeados. Y de ahí, pues sí se van yendo al Cerro de las Campanas, ¿no? Del Convento de la Cruz. Esta distancia, actualmente pues es el centro histórico de Querétaro, pero antes era toda la ciudad, ya más allá ya no había mucho. Entonces era recorrer toda la ciudad, ¿no? Para llegar al Cerro de las Campanas. Ellos se van por el centro, pero ya después van a ver que cuando capturan a Maximiliano, le va a pedir Escobedo a Mariano Riva Palacio, a Mariano no, a Vicente Riva Palacio, que conduzca a Maximiliano otra vez al convento de la Cruz y él lo va a llevar por la parte de arriba, por las afueritas de la ciudad, porque dice, si lo llevo por aquí, puede haber trifulcas, ¿no? Como las hubo ya, sí hubo enfrentamientos ahí después, ¿no? Con Miramón, por eso hirieron a Miramón. Entonces dice, bueno, lo voy a llevar por acá para que así nadie se burle, nadie haga nada y hacemos esto. Pero entonces, pues nos encontramos bueno, esta es un capítulo de la telenovela El Carruaje, pero no sé si de aquí lo podemos ver. Y bueno, pues ahora sí que entramos ya a lo que es esa madrugada. Estas imágenes, estas sí las hice con la IA, porque estas sí no son fotos, así que pues nada más como para ilustrar. 15 de mayo, la toma del convento de la Cruz. Entonces entran la presunta traición del coronel Miguel López. Miren, esto es lo que no me gusta de la IA, que coronel en vez de coronel, ¿no? Sí, a veces también se equivoca en datos, por eso hay que tener mucho cuidado. Pero esto solamente es ilustrativo y cuando les dicen, déjenlos pasar, son paisanos, ¿no?
Ahí están. Y bueno, pues ahí cuando él va a llevar a los animalitos, a la tortuga, al caballo y a Bebelo. em, y bueno, pues aquí ya el centro de la ciudad, ¿no? Es donde les comento que pasa la trifulca. Y finalmente, pues esta escena, ¿no? Ya la mera rendición, que es cuando les digo ya traen la bandera blanca. Maximiliano le pide a su secretario José Luis Blasio que queme unos papeles que él tenía en su cartera, quizá porque pues ahí sí no quería que los leyeran, no, no sabemos qué tenían y nunca lo sabremos, porque así fueron quemados y José Luis Blasio era muy leal, entonces en sus memorias sí comenta, pues yo los agarré y los quemé, ni los leí, los quemé, entonces ahí sí quién sabe, ¿no? Porque decía él, si me agarran preso, pues esto me lo van a quitar, ¿no? Digo, así como le pasó a Miramón con su cartera, pero ahí dijo Escobedo que no había leído nada, ¿no? Y aquí no sabemos, ¿no? Entonces dijo Maximiliano, quémalos, ¿no? Y le regala a José Luis Blasio una parte de su, pues, como las agendas que usamos hoy en día, ¿no? Le arranca las hojas que ya están usadas y dice, pues quédate con esto, era como una libreta, ¿no? Y ya, pues hacen eso, van bajando del Cerro de las Campanas, y al principio no está Escobedo, está Echegaray. Entonces Echegaray es el que le dice a Maximiliano, Vuestra Majestad es mi prisionero. Y le dice Maximiliano, ya no soy emperador, ya dejé mi advocación con la Cunza, porque sí había hecho eso en caso de que lo atraparan. Pero bueno, luego también por eso se le juzgó, porque decían como, según él ya no era emperador, pero ahí se seguía comportando como jefe pues de ellos y como emperador, ¿no? Pero él le dice eso, quizá para pues minimizar estos cargos, dice, ya no soy emperador, y le va a dar la espada, ¿no? Como símbolo de rendición, y le dice Chegaray, no se preocupe, conserve su espada, monte su caballo, porque todavía no llega Escobedo y es a él al que le tiene que dar la espada. Pero aparte, hacía muchísimo frío, ahí ya eran como las 7 de la mañana, curioso porque después los van a fusilar como a esa misma hora, y le dice Echegaray a Maximiliano, Archiduque, está usted temblando, ¿no? Pero era por el frío de la mañana. Y le dice Maximiliano, sí, pero no de lo que usted piensa, ¿no? O sea, no de miedo. Y pues ya cuando llega a Escobedo es que ya le da, bueno, pasa esta legendaria imagen que aquí, bueno, ya la hicieron pintura, pero era la entrega de la espada. Si ven, se entregaba pues por el lado de la empuñadura, ¿no? Para que el vencedor pues ya tomaba la empuñadura y así ya era una rendición formal. Sin embargo, pues ahí Tomás Mejía cuando le toca pues el turno a él también, eran los dos generales pues de los principales que estaban ahí. Mejía lo que hace es tronar la espada contra unas rocas, o sea, la rompe y se guarda la empuñadura, es decir, como que destruyo mi arma, estoy rendido, pero no estoy de acuerdo con ustedes y no van a ocupar mi arma, ¿no? Y eso era algo que era una rendición bajo protesta. De hecho, los niños héroes, porque ya saben que ahí no eran solamente los 6 que murieron, o sea, los 6 que se enfrentaron y murieron, pues sí, con razón le decimos los niños héroes, pero otros de sus compañeros, cuando ya se vieron forzados a rendirse, lo que hicieron es eso, ¿no? Destruir sus armas. Ellos golpeaban sus fusiles contra las paredes del colegio para dejarlos inservibles y decir, no los van a usar en contra de nosotros, ¿no? Al menos eso, ¿no? Destruir las armas. Y entonces Mejía hace eso, ¿no? Destruye su espada y se guarda la empuñadura. O sea, sí me rindo, pero es bajo protesta. Y dicen, wow. O sea, también ellos respetaban mucho a Mejía, la verdad. O sea, Mejía también era muy valiente e incluso post-mortem, ya lo dijo Justo Sierra, ¿no? Aquí yo estoy ya pensando que estoy como en el Museo de Panteón de San Fernando, pero todavía no porque esto es en línea, pero bueno, ahí en el Museo de Panteón de San Fernando está la tumba de Mejía. Y lo que decía Justo Sierra de la tumba de Mejía es todo mexicano que vaya a ver su tumba, pues tiene que respetarla porque tenga la ideología que haya tenido, en este caso conservadora, fue un valiente, ¿no? Entonces lo reconocía como eso y es lo que hace Mejía al rendirse, ¿no? Aquí está la misma imagen, pero vuelta kawaii. Aunque ahí está la espada al revés, ¿no? Ahí, ¿cómo la va a agarrar Escobedo por el filo? Pues se va a cortar, ¿no? No, no, pues como que no. Y aquí también, miren, esto se lo pedía la IA, pues lo que les digo, no los hace bien porque sale Mejía muy bigotón cuando Mejía no tenía bigote.
Y de hecho, pues pues la película de aquellos años, que también trata acerca de Maximiliano y ponen la rendición, ponen que quien hace eso es Miramón, ¿no? El que corta la espada. Yo creo que ahí se basaron para hacer esta imagen de la IA, pero no, es Mejía el que hace eso. Miramón, pues ya vimos cómo lo atraparon. Y no agarró la espada por el filo porque se hubiera cortado la mano. Pero bueno, la IA. De todas formas, del otro lado, pues ahí está Maximiliano entregando la espada, ¿no? Entonces, aquí está la espada real. Y esta está pues resguardada por el INAH en el Museo Nacional de Historia, pero pocas veces pues se exhibe al público. Esta me la envió un amigo que pues sí pudo tener esta foto. Entonces por eso se las muestro. Estaba bonita, ¿no? La espada. Bien. Y bueno, pues ahí es cuando entonces ya Vicente Arriba Palacio se lo lleva, como les comentaba, por afuera de la ciudad para que no lo molestaran por el centro porque había mucha tropa que ya estaban hartos de la guerra, ¿no? Decían, es que no se quieren rendir, no se quieren rendir y por eso tenemos que estar aquí y todo. Entonces, al principio sí va a haber como ciertas agresiones por ahí, ya llegando al cuartel, que ahora va a ser la prisión, el convento de la Cruz. Entonces, bueno, pues Vicente Riva Palacio se lo lleva por otro lado. Ahí tenemos a Vicente. Y en agradecimiento de que hace eso y un trato muy respetuoso, Maximiliano le va a regalar a su caballo anteburro, porque además momentos antes había visto, que miren, aquí tenemos a Orispelo, les digo que es con el que lo retrataban, muy elegante ese caballo, pues se lo están disputando dos liberales, ¿no? Así como trofeo de guerra, y entonces incluso hay hasta balazos ahí, y a Maximiliano pues no le agrada eso, ¿no? Dicen, nos están disputando muy feo mi caballo, mejor al otro caballo se lo regalo directamente a Vicente, ¿no? Entonces ya Vicente dice, sí, yo lo voy a cuidar. Y aparte le regala hasta su silla de montar, que después Vicente Riva Palacio va a donar esa silla para el Museo Nacional cuando pues, se realiza, que ya había empezado a hacer Maximiliano, ¿no? Pero pues que sigue ya después en la época de Díaz y viene Vicente Riva Palacio y dona esa silla de montar para el museo, ¿no? Que actualmente pues está el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, es el que ha de tener la silla de montar, pero les digo, no todas las colecciones se exhiben siempre, ¿no? Entonces por ahí a veces hacen este tipo de exhibiciones. Y cuando está con Vicente Riva Palacio, pues era un hombre que estaba en contra de los fusilamientos, porque pues ya saben lo que le pasó a su abuelo Vicente Guerrero, y bueno, aunque también le pasó eso a Iturbide, pues no, ellos no se llevaban bien ya con Iturbide para ese momento, su abuelo, pero él estaba en contra de lo que había pasado, ¿no? De esos fusilamientos. Entonces, le va a recomendar como abogado a Maximiliano a su papá, a Mariano Riva Palacio. Y de hecho sí lo va a defender en el juicio, ¿no? A Maximiliano, él y otros dos abogados. Porque Maximiliano le pregunta, ¿usted cree que nos vayan a fusilar? Y se queda así como pensando, ¿no? Vicente Rivapalas dice, pues sería un farsante si le dijera que no, pero le ofrece esa ayuda, ¿no? Y de hecho lo que más están platicando así también, que después sí llega ese tema porque obviamente tenía que llegar, pero estaban platicando de literatura porque Vicente Rivapalacio era literato, Maximiliano también le gustaba mucho la literatura, escribía por ahí algunos poemas, entonces empezaron como a platicar de eso y después pues obviamente pues sí de la guerra. Y esto sucede, ¿no? Pues le regala el caballo, le da como un abrazo muy respetuoso. Vicente Riva Palacio dice, pues, ni modo, así que lo lamento, pero así es la circunstancia. Y ya se lo llevan ahí al convento de la Cruz, donde sí va a haber, como les digo, primero, pues sí, algunas ciertas como agresiones por ahí, de que viene uno y le escupen el zapato, Miramón como que ya para entonces ya también se llevaron a Miramón porque les digo que eso ya es en las celdas, sí, porque ya se habían llevado a Miramón para allá, ya es cuando están en las celdas que hay un cambio de guardia, dice, ¿quién es Maximiliano? Y le señala a un soldado, ese así con el dedo, ¿no? Y va y le escupe. Y que Miramón como que le quiere pegar y ya Maximiliano le dice, no, ya no le hagas nada, no le hagas nada, ya. Son piquetes de mosquito, ¿no? Entonces hacen ese tipo de cosas y hay uno que, cuando los cambian al convento de Teresitas, lo hace dormir pues entre las catacumbas de ahí, de capuchinas, no era de capuchinas, sí, ahí lo hace, y lo hace que duerme, dice, es que es para que se vaya acostumbrando a lo que le espera, ¿no?
También, eso sí es al inicio, cuando lo llevan al convento de la Cruz, viene un militar borracho, que de hecho antes había sido imperialista, pero después se pasó con los republicanos, que se apellidaba Dávalos, no era Vélez, Vélez, al que yo, Miguel López es otro personaje, que ahorita también vamos a platicar de él, pero Dávalos, se burla, ¿no? Del archiduque. ¿Por qué? Porque antes había habido un soldado muy joven que le dijo a Maximiliano si lo podía abrazar, pero era porque le tenía mucha admiración, dice, con respeto, pero es porque yo lo felicito por el trabajo que hizo aquí, ¿no? Por la resistencia, ¿no? Por su valentía. Y aunque fuera enemigo, ¿no? Como que le daba esa admiración. Y le dijo Maximiliano, está bien, y ya le da como el abrazo con respeto. Viene Dávalos y pues estaba borracho y se burla de eso y dice, ah, yo también lo puedo abrazar, pero pues nada más bien lo había hecho como burla y dicen que hasta le manchó el traje, bueno, eso cuentan ahí en las crónicas, ¿no? Y que ya llegaron Vicente Riva Palacio y Escobedo y dijeron, no, no hagan eso ya, o sea, aquí no, no se humilla al vencido, ya, cálmense, ¿no? Párenle y ya los trataron mejor porque sí estaban como que pues maltrata. Ah, uno también que le dijo, igual, ¿no? ¿Quién es Maximiliano? Y le apuntó así con una pistola, ¿no? Y dijo, yo soy Maximiliano. Y dijo, pues, ¿qué hacemos con usted? ¿No lo matamos? Y le puso aquí la pistola en la frente y luego en el pecho. Y Maximiliano, yo no sé qué temple tenía, que no hizo nada, o sea, se quedó así como, pues, nada, o sea, ahí como, como dicen, cara de póker. Y así, pues, resistiendo, así como diciendo, pues, si me van a matar, pues, quién sabe, ¿no? Y ya es cuando también le dicen nosotros, aquí no se trata así a la gente, ya, ¿no? Es cuando intervienen con eso y con Dávalos. Entonces, si ven al principio sí lo trataron pues medio mal, pero al final, bueno, pues los mismos carceleros se van acostumbrando pues a la presencia de estos hombres y ven que no eran mala onda, que pues habían sido enemigos por las circunstancias también. Y ya, incluso van a tener como buenos gestos, ¿no? Hacia estos prisioneros. También ellos, ya cuando estaban los tres en la celda, Maximiliano, Miramón y Mejía, a veces se reunían como a jugar cartas, jugar dominó. Primero dominó, porque era lo que le gustaba jugar a Maximiliano. Y después ya se ven aburrido y dice, mira, vamos a jugar baraja, ¿no? Baraja española. Y ya había venido su esposa para ese entonces. Entonces llega su esposa y ella también jugaba con ellos, ¿eh? También sabía. Y le dice, espero que ahora sí traigas mucho dinero. Y dice Concha Lombardo, ¿por qué? Pues ¿para qué vas a necesitar aquí dinero? Y dice, ay, pues para comprarles cobijas a todos estos desgraciados que siempre tienen mucho frío en la noche. Y se refería precisamente a los soldados que pues los custodiaban, ¿no? Los carceleros, pero Miramón era así como que hablaba de manera muy ruda, pero sí les ayudaba. Entonces sí realmente les hace que les compren cosas y ahí están ya con sus cobijas y todo, pues para pasar las noches, ¿no? Entonces si ven, pues sí llegaron a ser entonces buena onda con ellos y ya entonces la actitud también va cambiando. Por ejemplo, Julio M. Cervantes ya después en el juicio, porque ya en el juicio, bueno, déjenme ver si por aquí tenemos también imagen del juicio. Ah, bueno, antes de esto, tenemos este arbolito, bueno, estos arbolitos que crecen ahí en el convento de la Cruz, que tienen espinas, estas espinas que tenemos aquí que parecen cruces. Aquí también está una moneda con la efigie de Maximiliano, que es de las que después él va a dar el pelotón de fusilamiento. Y estos arbolitos, pues, como tenían estas espinas, se usaban para hacer coronas que luego le ponían a las figuras de Jesucristo. Entonces le van a tirar una corona así ahí por la celda de Maximiliano y él la recoge. Y dice, si salgo vivo me la voy a llevar a Miramar, dice, porque creo que esto ahorita tiene que ver más con este destino que estoy teniendo que como era la corona imperial, porque ahora ya era una corona de espinas, ¿no? Dice, él se había convertido en una corona de espinas y la cuelga ahí en su celda, ¿no? Dice, si sobrevivo me la voy a llevar. Ahí está una foto de esa corona en uno de estos libros así viejitos de este tema está un retrato de esa corona, ¿no? Pero es que después sacaron fotos de eso y de la ropa ensangrentada de Maximiliano, que incluso se hicieron barajas de esos, está algo muy macabro, pues por ahí andan las fotos, pero en fin, vamos a proseguir entonces. Bueno, aquí lo va a visitar Maximiliano también Ignacio Manuel Altamirano, que andaba por ahí, él era amigo de Vicente Riva Palacio, y los dos tenían disentería.
Entonces intercambian consejos de salud y Maximiliano le recomienda que pues beba agua de Cels, que es como ahora el Alka-Seltzer, pero también pues agua mineral. Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendan, no? Cuando estamos enfermos te dicen ahí, pero a veces dicen el nombre comercial del refresco, pero es agua de Cels, era eso, ¿no? Y Ignacio Manuel Altamirano dice, es que usted también hizo muy buenas leyes, esperemos que la República deje vigentes algunas de ellas. Y sí, algunas, por ejemplo, la Escuela para Sordomudos o el Colegio de Letras, pues incluso parte del Museo Nacional, todo eso se deja, ¿no? Y otras que pues no, pero se respeta eso y cuando se va a inaugurar, pues este colegio que era para personas ciegas y me parece también para sordomudos, pues no, lo va a reconocer de esa manera, ¿no? Ignacio Manuel Altamirano dice, pues es que esto fue idea de Maximiliano, ya había muerto, ¿no? Pero sí lo dice, dice, vamos a que permanezcan algunas de estas ideas, ¿no? Eso es lo que les comentaba del juicio. Ahí Julio M. Cervantes va a tratar de ayudar a Miramón. Ah, y también les platicaba de Vélez, ¿no? Vélez que había sido también antes conservador, después ahorita ya se había unido a los republicanos. Y bueno, también a él le va a encargar Miramón que pues ahí vigile que no le falte nada a su esposa, ¿no? Y le dice Vélez, ahora sí sirvo de algo. ¿Por qué? Porque cuando se habían despedido en la guerra de Reforma, Miramón se había enojado mucho y lo ha dicho, pues dejen que se vaya, al fin no nos sirve para nada. Entonces Vélez se había quedado como con eso y ya cuando lo vuelve a ver, le dice, entonces sí sirvo para algo, ¿no? O sea, no, pues discúlpame, ¿no? Pero pues ya ahora ya estaba del otro bando y pues sí, sí lo trata de ayudar. Ah, de hecho, también ese testimonio de Vélez, cuando ya están ahí en el Cerro de las Campanas, eh, dice Miramón, pues digo, dice Maximiliano, todavía no aparece Miramón, dice, ¿será que él también nos ha traicionado? Porque ya se empezaba a decir de la traición de López, ¿no? Y Vélez se le queda viendo, porque a él le había dicho López que él ya sabía, ¿no? Dice, pues no sé, usted debe saber, ¿no? Es lo que dice Vélez. Entonces también por ese testimonio de Vélez y de que, pues supuestamente ya López le había dicho lo que sucedía, es que también podemos tener dudas de que igual, o sea, Maximiliano ya sabía, ¿no? También por lo que dijo Escobedo. Pero bueno, eso también de Escobedo, eh, hay una probabilidad de que también lo hayan obligado como a decir eso, porque en ese momento cuando hace esa carta, ya es en el porfiriato, pero hay algunos que querían que Bernardo Reyes pues estuviera de presidente y no Díaz, entonces a ellos se les llamaba reyistas y decían que también Mariano Escobedo pues era presidenciable, pero que en parte también era reyista, entonces van y catean su casa y encuentran muchas cosas y qué casualidad que dicen que después de eso, pues ya escribe la carta, que quizá había sido una manera de que él confesara, pues, cómo se había tomado esa plaza y eso le iba a restar, pues, como fama, ¿no? Para ser él un presidenciable. O quizá era un castigo por ser reyista, no, no lo sabemos muy bien, eso todavía está en investigación, pero eso es lo que dice también Victoriano Salado Álvarez, que andaba por ahí, es un autor que investigué para mi tesis, y pues que probablemente había sido presionado, ¿no? Por esta situación. Y como ahí todavía estaba la versión de que, sí, tomamos la ciudad por fuego y por asalto, y pues ahí ya lo obligan a decir otra cosa, ¿no? Pero pues quién sabe, ¿no? El hecho de que estuviera enterado Maximiliano y que él por eso se justificó, ¿no? Dijo, es que no dije porque Maximiliano me había pedido que no dijera, pero para algunos se les hizo como mero pretexto. Entonces, esa es parte de la versión de los que dicen que Maximiliano no sabía, pero hay otras partes que sí, o sea, si tomamos en cuenta que sí hubiera sido cierto ese testimonio de Escobedo, a pesar de que sí lo hubiesen presionado para darlo, pero pues también podemos pensar si fue cierto, ¿no? O lo que decía Vélez, que le dijo López, y actitudes de Maximiliano bastante raras que tuvo ahí, ¿no? Que no solamente tal vez era por el opio, sino porque pues ya sabía. Aparte de eso, ya después en la celda le pide perdón a Miramón, no sabemos por qué, y luego algunos autores especulan que es por eso, ¿no? Que porque pues él había planeado ya pues que había estado en contubernio, ¿no? Para entregar la plaza y pues ahora ya todos estaban ahí presos. Pero les digo, difícilmente se hubieran salvado. En otra versión, pues lo que dicen es que él se sintió mal porque vio a Miramón que estaba ahí con su esposa, que
pues le estaba dando así como un beso en la mano a ella y que se sintió mal por ellos y que por eso le pidió perdón, porque pues decía, por mi culpa la vas a dejar viuda, ¿no? Pues, pudo haber sido por eso, no sabemos bien, pero pues están esos testimonios. Y bueno, ahora sí, aquí en el juicio, si ven hay un banco vacío en medio de donde está Miguel Miramón y Tomás Mejía. Esta litografía la hace uno de los excompañeros del colegio militar, que también fue niño héroe, que es Santiago Hernández. Y bueno, pues antes de eso también Julio, no fue Maximiliano porque tenía disentería todavía, entonces tenía mucha fiebre y pues iba a ser muy difícil que estuviera ahí. Ya me voy a apurar porque me estoy quedando ronca. Le dice Julio M. Cervantes a Miramón si él necesita algo, porque saben que pues él es el que lo apresó, pero era su amigo. Y le dice Miramón, sí, lo que quiero es que ya nos fusilen. Así que dile al general Orejón ese que ya de una vez nos fusile. O sea, así se habló de Escobedo, porque sí tenía como que sus orejitas, ¿no? Y dice, ya sé que se acabe todo este mitote. Él ya sabía que difícilmente lo iban a perdonar. Y decía Julio M. Cervantes, no, ten fe, yo creo que no te van a fusilar, ten esperanza, no creo que te fusilen. Y dice, mira, Mona, y pues serían muy tontos si no nos fusilaran. Y le dice, no, pero pues yo creo que no van a volver a las andadas, ¿no? Si se les perdona. Dice, pues no vamos a volver porque nos van a fusilar. Y pues sí sucedió eso, ¿no? Entonces, si ven, Paco Ignacio Taibo II retoma este nombre, ¿no? Este mote más bien que le dio y hace un libro de Mariano Escobedo y le dice el general Orejonese, ¿no? Porque así le había dicho Miramón con toda esa desfachatez, ¿no? Pero fíjense que tenía una explicación, o sea, a él le caía mal Escobedo no solo por haberlos atrapado, sino porque pues cuando estaban en Zacatecas, que se dan a la huida, pero que Miramón casi atrapa a Juárez y a sus ministros ahí se queda su hermano Joaquín Miramón, su hermano mayor, y él va a ser capturado y fusilado con los demás. Entonces, bueno, pues quien había comandado ese ataque era Escobedo, el que había hecho esos prisioneros. Pues por eso él le tenía como esa aversión, ¿no? Con Escobedo. Sin embargo, Escobedo pues hasta le regresa su cartera, ¿no? Y todo. No era que fuera mala onda, sino que pues era la guerra, ¿no? Entonces así se tenía que entender, ¿no? Pero sí le dice ahí que el general Orejón ese. En fin, pues cosas así, ¿no? Si ven, bueno, como Maximiliano ya no va a ese juicio, sus abogados van y lo visitan en su casa, bueno, en su casa no, en su celda, eh, donde estaba durmiendo ahí en el convento de la Cruz. Ahí tienen pues una pintura con una entrada muy grande y todo eso, pero realmente solo era una ventanita muy pequeña. Si ustedes van y conocen ahí en esa habitación del convento de la Cruz, híjole, estaba bien chiquitita, ¿no? Pero bueno, así es como lo representan y ya pues los recibe y todo, y es ahí donde pues organizan esa defensa, ¿no? Maximiliano, pues sí estaba enfermo, de hecho ahí lo ponen que está parado, pero estaba en cama, entonces sí, no, lo tienen que parar, ayudar a pararse y todo, o sea, el pobre sí estaba muy mal. Pero ya es cuando hacen esa defensa. También Mejía y Miramón tienen sus defensores ahí, que bueno, ahorita no voy a ahondar en eso porque pues el tema más bien es la toma de Querétaro, pero vamos a explicar un poco pues ya estos últimos momentos, el colofón, porque ya sabemos cómo acaba esta historia, ¿no? Después de lo que fue esta toma, ese es el destino final, ¿no? El 19 de junio de 1867 a las 7 de la mañana, la misma hora más o menos a la cual se rinden. Y tenemos estas crucecitas atrás porque decían que, bueno, iban a poner unas señales para donde se pusieran ellos, ¿no? ¿Y qué se asemeja a esto, no? Pues como al Gólgota, ¿no? Como sí, al Monte Calvario, ¿no? Y les digo que allá hacen comparaciones bíblicas, entonces muchas personas como que empezaron a comparar esto y decían, no, pues va a morir como Jesucristo y con los dos ladrones, con el bueno y con el malo, ¿no? Y lo que se preguntaban Miramón y Mejía decían, pero ¿quién va a ser el bueno y quién va a ser el malo, ¿no? Y ninguno quería ser el malo, obviamente, ¿no? El que iba hacia la izquierda. Entonces, finalmente, pues ya como los ponen, los van a colocar, bueno, este es el pelotón de fusilamiento. Si ven, aquí tenemos al capitán Montemayor, que es el más jovencito aquí. Bueno, varios están jóvenes, pero él, era el capitán ya que tenía que ordenar el fusilamiento.
dirigirlo más bien, y él hasta le pide disculpas a Maximiliano antes de hacer eso. Dice, es que no quisiera hacerlo, pero son órdenes, y le dice, sí, yo entiendo, usted es soldado y debe obedecer, ¿no? Entonces, bueno, les digo que les da unas monedas con la efigie de Maximiliano para que no le disparen en la cara. Dicen, disparen bien, directamente al corazón para que, pues él quería una muerte rápida, ¿no? Dice, pónganme a los mejores tiradores ahí en mi pelotón, porque es lo que le va a preguntar Escobedo, que si, si quiere algún deseo, ¿no? Dice, pues hagan eso para morir rápido, ¿no? Y que no en la cara para que su mamá lo reconociera, ¿no? Entonces aquí tenemos también un personaje muy interesante que es Blanquet, Aureliano Blanquet. Es interesante porque después él va a ser uno de los que pues mate a Francisco y Madero. Y pues él va a decir también que muy jovencito a él le había tocado dar el tiro de gracia a Maximiliano. Bueno, porque hacen este pelotón, pero ahorita les voy a contar qué es lo que sucede, ¿no? Bueno, este sí es el que fusila a Maximiliano, pero el que comandaba a todos era este chavito, Montemayor. Vamos a ver cómo, no, bueno, antes de eso, cómo estaban estas posiciones, así les digo que no quería hacer nadie el mal ladrón, y finalmente así como acomodan a ellos, ponen a Maximiliano en medio, a Miramón en el peor lugar, que era el izquierdo, o sea, iba a ser el mal ladrón, y a Mejía en el lugar del buen ladrón. Entonces lo que hace Maximiliano para que Miramón no quede en el peor lugar, o sea, símbolo del mal ladrón, dice, tú pásate en medio. Dice, los, los valientes merecen el lugar de honor. O sea, que como que eso era como honrarlo, ¿no? Le cambia el lugar y pues a quien le tocan los mejores fusileros es a Miramón y es el que muere instantáneamente. Y pues Maximiliano y Mejía les tienen que dar tiro de gracia. Y entonces dicen que el tiro de gracia pues se los da a Maximiliano. Pues dice Aureliano Blanquet que fue él, ¿no? Algunos no le creían, pero bueno, pues eso dijo, que además le tienen que dar como tres porque no, ni siquiera con el tiro de gracia le atinaban bien. Y pues, sí, ahí sufrió el pobre Maximiliano, ¿no? De Mejía también les digo, sí, sí le dan otro tiro de gracia, pero pues ahí ya ese funciona, ¿no? Eso. Y pues aquí es algo de sus últimos momentos. Se supone que pues aquí está Miramón herido con una venda, pero no sé por qué la tiene en la cabeza cuando debería de traerla aquí por la herida de la mejilla, pero bueno, que ahí ya casi había sanado porque pues ya había pasado más tiempo, pero se supone que hacen esa misa en la celda de Miramón y pues no sé por qué a Mejía lo ponen aquí güero, o sea, esta ilustración ya es europea y pues Mejía no era así, ¿no? Entonces ponen así pues esta representación y en la madrugada es cuando hacen esta misa, ¿no? Después cada uno de ellos, pues también habla con sus confesores. En el caso de Maximiliano tenía el padre Soria, que era un padre otomí, y él, también años después, sí, tal vez le confesó algo de lo de Miguel López, porque cuando andaban molestando mucho a Miguel López, dice, déjenlo, él solo hizo lo que tenía que hacer. O sea que tal vez sí le había dicho eso a Maximiliano. Ahí está otro testimonio, ¿no? El de padre Soria. Obviamente él no podía romper el secreto de confesión, ¿verdad? Pero probablemente sí le dijo algo. Y le dicen, ya, él solo hizo lo que tenía que hacer. Y no puedo decir más. Obviamente no podía decir más, ¿no? Y bueno, pues se confiesa con él. Y es el que lo acompaña ya en el carruaje rumbo al Zorro de las Campanas. Y la princesa de Salzán, que pues era la que también andaba por ahí, esposa de Félix de Salzán, los esposos Salzán, pero ahí ella le da a Maximiliano un frasquito de alcalí. Se supone que pues para que si se sentía mal o se fuera a desmayar, pues olía eso, ¿no? Porque dices que va a ser una cosa bastante impresionante. Pero quien se pone mal en el camino es el padre Soria. Entonces Maximiliano le pone el frasquito de alcalí y le dice, huela esto, no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. O sea, él ya estaba así como que consolando al padre, ¿no? Y el padre, en vez de que yo le brinde auxilio, pues él me lo está brindando a mí, ¿no? En esos últimos momentos. Y en el caso de Miramón, pues que iba también con el sacerdote con el que él también se confesó y que le dice, oiga, ¿puedo despedirme de mi mujer? Y dice, claro. Y pues ahí traía como una foto de ella y ya ves a la foto y pues se despide de ella. Y antes también cuando le habían dado de desayunar,
Miramón había guardado en una caja unos dulces porque decía, esto le gusta a mi esposa, así que se lo voy a guardar a ella. Ella había estado ahí en un tiempo de la prisión, pero para estos momentos del fusilamiento la habían mandado a Aguascalientes para tratar de convencer a Juárez. Ella no quería ir, pero Miramón la envió para que no fuera testiga del fusilamiento. Y hasta le dijo, es que Maximiliano me lo pidió. Y dice, pues ni porque lo pide el emperador voy a ir. Bueno, te lo pido yo. Y ya, bueno, dice, tal vez sea la última oportunidad. Y acepta ella, ¿no? Se va por ahí con la princesa de Salzán a pedir pues el indulto, ¿no? Obviamente, pues no, ya no se lo iban a dar. Y ella trata de regresar al fusilamiento, pues ya no los alcanza. Y en el caso de Mejía, él sí, su esposa sí va al fusilamiento, y pues la pobre la pasa muy mal, que al principio además decía, pues llévenme aquí en el mismo carruaje, pero decían los soldados, no, usted no va, no, por favor, no, y así la empujan y la tiran al piso, y tenía a su niño, o sea, ella había tenido, tanto Concha Lombardo, la esposa de mi hermano, había tenido una niña, nada más que ella la dejó encargada, pero también Agustina Castro, la esposa de Mejía, había tenido un hijo recientemente, entonces con el hijo la avientan, o sea, qué feo, ¿no? Y ella de todas maneras va, o sea, ya vimos la distancia, ¿no? Que Capuchinas queda más cerca que el convento de la Cruz, pero aún así, pues ella se va caminando y si alcanza a llegar, si alcanza, no sabemos si alcanzó a ver porque pues habían puesto como una fila de soldados, precisamente para que no se acercaran muchos curiosos, pero ella anda así como corriendo atrás de esa fila, intentando, pues hacer algo, ¿no? Entonces probablemente sí vio algo, la pobre. Mm. Ay, no. Pues bueno, aquí está lo que es la moneda de Maximiliano. Es una reproducción, esta me la regaló mi mamá, de allá de Querétaro. Y ahí las pueden encontrar a veces, las venden a veces en el Cerro de las Campanas. Así que ahí les paso el dato. Y pues esto es, como no dejaron que sacaran fotografías, Aubert, que es el que después también va a hacer las fotos que de la corona y de la ropa ensangrentada, porque le van a dar permiso de que haga eso, él hace un bosquejo. Y aquí ya mejoraron el bosquejo, incluso ya está iluminado, pero el bosquejo era en blanco y negro, eran unas cuantas líneas de cómo estaban estos personajes de ahí. Ya no están así como que las cruces, sino unos adobes. En realidad no estaban tan grandes ni tenían plantas. Aquí les digo que ya le aumentaron, pero simplemente habían puesto unas barditas de adobe para que si disparaban, pues no pasaran al otro lado y pues qué tal si algún incauto iba por el otro lado y también lo mataban, ¿no? Entonces por eso ponían esta especie de bardas de fusilamiento y sí, los lugares estaban marcados con cruces. Entonces eso hizo evocar muchas cosas así como interpretaciones medio bíblicas. Y finalmente, aquí ya no lo puse, pero quedan unas cruces con un montículo de piedras en cada lugar del fusilamiento y actualmente pues ya está una capilla en ese lugar donde están ya esos montículos de piedra, ya no, sino montículos, pues como cuadrangulares que ya hicieron de cemento, los cubrieron, me parece que, bueno, con mármol y están ahí, pues con sus nombres, ¿no? En un tiempo también ya no eran piedras, sino que ya eran también esos montículos, pero de cemento. Luego cuando hicieron la capilla, pues ya los hicieron como más bonitos, pero realmente pues sí es tétrico porque es los lugares donde ellos los fusilaron. Entonces yo una vez me fui ahí, me pasé mucho tiempo en esa capilla, platicando con un señor que cuidaba la capilla y me decían que se sentía feo ese lugar. Yo estuve mucho tiempo ahí donde estaba Maximiliano, no sentí feo, pero también me tocó pararme donde murió Miramón y ahí sí sentí feo. No sé, no sé por qué. Pero bueno, es que también la maestra Betty Siurov nos llevó ahí, nos hizo que hiciéramos una representación de ellos y como éramos puras mujeres, pues nos tocó hacerla de hombres, ¿no? Entonces, así como que a la más güera le tocó ser Maximiliano, ahí sí que dijo, a ti te toca porque te toca. Y los demás nos hicieron unos papelitos y a mí me tocó ser Miramón y me pusieron hasta barba y todo, ¿no? O sea, hay una cola. Fíjense, después de que en la primaria salí de Ignacio Zaragoza, del liberal, y ahí salí de conservador, ¿no? Entonces con barba y todo y así. Y pues ahí salí, lástima que no hay fotos de eso, y me paré ahí, me tocó pararme ahí y dar el discurso que dio Miramón, y ahí sí sentí medio feito, no sé por qué. Pero bueno, en fin, esas cosas, pues las platico.
Y después hicieron otras representaciones. Esta me parece a mí que es como la más exacta porque ahí está la fila de soldados y todo. Y además se basa en el bosquejo de Aubert. Después hicieron estas otras ya con el muro un poquito más elaborado, pero también siguiendo las descripciones que decían que Maximiliano sí se abrió como la chaqueta para enseñar el pecho y decir aquí es donde tienen que apuntar, ¿no? Pero bueno, ya los mejores tiradores ahora estaban en medio y pues ya más bien a Miramón fue el que murió casi instantáneamente y ellos pues no. Y finalmente pues esta representación que hacen Manet y que es la que pusieron en el cartel del Museo de San Fernando, pero bueno, pues aquí ellos no sabían que Maximiliano le había dado el lugar a Miramón, entonces lo ponen en medio y algunos también piensan que esto es como una representación que trató de hacer como una interpretación bíblica, ¿no? De en medio él y decían ambos los dos ladrones, eso pensaban, pero que al final también ponen pues a este otro soldado que está como atrasito con la cara como parecida a la de Napoleón III, porque decían que pues realmente él era el que había ocasionado eso, ¿no? Al abandonarlo, entonces como que lo culpaban de eso, pero ven, además aquí en esta representación también vemos que los fusiles están súper cerca, ahí sí no hubieran errado el tiro, ¿verdad? Si, si hubieran, pues los hubieran mandado al otro mundo muy rápido, pero como sabemos, pues no fue así. Ay, creo que estaba fallando un poco el micrófono, no sé. Esperemos que no, pero esperemos que no haya habido mucha falla técnica. Esto ya lo verán ustedes mañana, lo estoy grabando el día de la toma, pero probablemente ya lo vean mañana y mañana si quieren en presencial, pues acompáñenme al Museo Panteón de San Fernando. Yo me despido por el momento. Dejaremos aquí de compartir esta presentación y pues los que vayan allá los espero. Espero que haya sido de su agrado pues esta pequeña crónica que hicimos. Hasta luego.